Y bueno, mis amores, prepárense porque el Style Awards 2026 nos dejó moda, drama, indirectas, bailes y miradas que matan y polémicas que todavía están ardiendo. La alfombra roja no fue alfombra, fue pasarela y las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer, juzgar sin piedad. Hoy vamos a repasar los looks más comentados, los momentazos que explotaron en redes y ese chisme fino que nadie se esperaba, así que ponte cómoda porque esto viene larguito y sabroso. La noche de El Style Awards, no sé si lo estoy pronunciando bien, ustedes saben que mi inglés es ratata. Estuvo cargada de lujo, brillos y combinaciones que dieron opiniones desde el minuto 1, desde los primeros pasos en la alfombra roja. Twitter, Instagram, TikTok empezaron a desmenuzar cada outfit como si fuera examen final. Hubo quienes dieron cátedra de elegancia y otros que, bueno, repitieron curso y como era de esperarse, el gran debate fue quién fue icónico y quién fue rukush. O sea, como rukush quiere decir exagerado, demasiado fuera de lugar. Entre los nombres más comentados estuvieron Serenay Sarikaya, Hande Erçel, Demet Özdemir, Hazar Ergüçlü, Buset Buset Karaman, Sinem Ünsal, Dilan Şişet Deniz, Gamze Erçel, Barış Arduç, Serra Ariturk, Seda Bakan, Nilsude Aybarak, Halit Ergen y Bergüzar Korel. Y la gran pregunta que quedó flotando toda la noche fue ¿quién te encantó? ¿Quién te dejó dudando? ¿O directamente no te gustó nada? Pero ojo señores, porque no todo fue ropa. Uno de los momentos más virales de la noche fue cuando Serenay Sarikaya y Hande Erçel, dos de las estrellas más grandes de la televisión turca, terminaron bailando juntas. Sí, señores, juntas, de lado a lado, relajadas, disfrutando. El El Style Awards no solo premió estilo, sino también reunió nombres que pocas veces vemos juntos en el mismo espacio y eso ya es noticia por sí solo. Serenay se llevó el premio a Chica El del Año, mientras que Hande ganó a Mejor Actriz con Estilo del Año. O sea, las dos reinas de la noche. Y cuando empezó a sonar Kenan Doğulu, las cámaras captaron a ambas bailando, riéndose y pasándola brutal. Esos segundos fueron suficientes para que el internet explotara. Porque claro, cuando vemos a dos mujeres tan influyentes, tan comparadas y tan habladas, el mínimo gesto se vuelve tendencia. Ahora sí, agárrate porque aquí entramos en zona drama premium. Uno de los momentos más tensos de toda la noche fue el encuentro silencioso entre Hande Erçel y Arzu Sabancı, la madre de su ex Hakan Sabancı. Para los que no recuerdan bien, porque dudo que no sea así, pero debe haber 2 o 3, Hande y Hakan tuvieron una relación de casi 3 años, siempre rodeada de rumores, boda, presión mediática y ese clásico comentario de la suegra no la quiere como la nuera. Aunque Arzu negó públicamente esos rumores y habló maravilla de Hande, la percepción quedó y ya tú sabes. Pues bien, en la gala Hande recibe su premio, vuelve a su asiento entre aplausos y minutos después Arzu Sabancı sube al escenario para entregar otro galardón. El detalle que encendió las redes. No miró hacia donde estaba sentada Hande ni de reojo ni por error. Ese micro momento fue suficiente para que Twitter sacara tesis doctorales completas. ¿Fue casualidad? ¿Fue incómodo? ¿Fue intencional? Nadie lo sabe, pero el silencio habló más que 1000 palabras. Y bueno, ahora pasemos a otro momentazo. Serenay Sarikaya vestida completamente de rojo, vestido, maquillaje, zapatos y ese abrigo largo que se robó todas las miradas. Pero el verdadero escándalo empezó cuando en redes se dijo que el abrigo costaba 10.7 millones de liras turcas, equivalente a unos 384 salarios mínimos. La gente en shock, comentarios volando. Serenay anda con una casa puesta encima. Hasta que se aclaró todo, el abrigo es de Blue Marine y su precio real es de aproximadamente $3.294, unos 142.000 liras turcas. Aún así, el daño, o mejor dicho, el impacto ya estaba hecho. Y cerramos con Demet Özdemir, que para muchos fue la mejor vestida de la noche. Eligió un vestido negro largo con piedrería, diseño mugler, el mismo que ha usado varias celebridades como Dua Lipa o Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo. Desde que pisó la alfombra roja, las redes empezaron a llenarse de elogios. Elegante, poderosa,
sofisticada. Y es que después de su papel fuerte en Stretch Ruya, Demet demostró que su momento profesional y su imagen están más sólidos que nunca. Para muchos, ella sí dio clase en estos premios. Pero ahora dime tú, ¿quién fue icónico? ¿Quién fue exagerado? ¿Quién dio de qué hablar por las razones equivocadas? Los estaré leyendo. Algo que sí nos dejó claro estos premios, el Style Awards 2026, es que la moda pasa, pero el chisme es eterno. Pero ya, cambiemos de noticia y déjenme decirle que esta noticia es de esa que uno escucha y dice, ¿perdón? ¿Cómo así? Porque sí, señores, Bradley Cooper, el actor de Hollywood, acaba de confesar algo que nadie tenía en su bingo del 2026. Su mamá es fanática de una serie turca. Y no fan normal, fan nivel obsesión. Bradley Cooper fue invitado recientemente al famosísimo podcast de Joe Rogan Experience y entre charla y charla salió el tema de series, hábitos en casa, vida familiar. Cuando le preguntaron qué veía su mamá durante la pandemia, Cooper soltó la bomba. Dijo que su madre, Gloria, durante el COVID, se enganchó con una serie turca emitida en el 2018. El nombre, Erkin Koç. Según contó Bradley Cooper, su mamá no solo la vio la serie una vez, sino que vio los 360 episodios de ella. Y cada episodio entre 4 y 5 veces. O sea, esa señora se graduó con honores en novelas turcas. Y aquí viene la parte más divertida. Bradley Cooper contó que su mamá le mostraba fotos de Can Yaman y le decía muy seria, este es el mejor actor del mundo. Sí, el mejor actor del mundo. Ni DiCaprio, no Pacino, ni siquiera su hijo, no. Cuando en el programa pusieron una escena del King Koch, Bradley Cooper vio la pantalla y dijo inmediatamente, sí, este es del que mi mamá habla. Bradley Cooper también comentó algo que todos los que vemos series turcas sabemos, las escenas son largas, los silencios eternos, las miradas infinitas. Lo dijo entre risas, pero sin criticar, más bien con curiosidad. Y señores, plot twists, Bradley Cooper confesó que sí ha visto series con su mamá. Contó que su madre la ve en turco con subtítulos en inglés y que él piensa sinceramente que la serie es realmente buena, el actor y la actriz son muy buenos. O sea, aprobada por Hollywood. Como era de esperarse, el clip del podcast se volvió viral en las redes sociales. Los comentarios iban desde qué orgullo, las mamás siempre tienen buen gusto, Can Yaman conquistando Hollywood sin ir. Y muchos destacaron cómo las series turcas siguen cruzando fronteras, llegando a públicos que jamás imaginaríamos. Pero bueno, ahora cuéntame tú, ¿te imaginas a la mamá de Bradley Cooper maratoneando con el King Koch? ¿Quién diría que Can Yaman terminaría siendo el crush de una madre hollywoodense? Porque si algo dejó claro esto, las series turcas no conocen fronteras, el drama no necesita traducción y cuando engancha, engancha de verdad. Señores, dejó de seguir la cuenta y borró las fotos y las alarmas se encendieron. La exitosa serie Stretch Ruya, transmitida por Canal D, sigue dominando los miércoles en rating, arrasando en YouTube y siendo tendencia constante en redes sociales. Pero esta vez no por una escena impactante ni un giro del guión, sino por un gesto muy concreto de uno de sus actores principales. Para ponerlos en contexto, Stretch Ruya, protagonizada por Demet Özdemir y Çağatay Ulusoy, es actualmente la serie más vista de Turquía. Líder en audiencia los miércoles, de las más vistas en YouTube, viral en TikTok, Twitter. O sea, una máquina de éxito esta serie. Pero el problema empezó cuando los fans atentos notaron algo raro. Necip Memi, quien interpreta al querido personaje Gurdal, dejó de seguir la cuenta oficial de la serie. Borró todas las publicaciones relacionadas con Stretch Ruya de su Instagram y cuando un actor, señores, hace eso, las alarmas se disparan. Desde ese momento una pregunta empezó a repetirse sin parar. Gurdal se va de Stretch Ruya. Necip Memi fue sacado de la serie. Hubo problemas detrás de cámaras. Hasta ahora no hay confirmación oficial, no hay comunicado del actor, no hay explicación del canal ni de la producción, pero el hecho de dejar de seguir la cuenta oficial de la serie, borrar todos rastros de la serie, ha sido interpretado por muchos como una señal de ruptura. Pero la teoría no se hicieron esperar. Algunos creen que es una estrategia de marketing, otros piensan que hubo un conflicto interno. Y muchos temen que Gurdal esté a punto de desaparecer de la historia. Lo cierto es que no es un movimiento normal, sobre todo en una serie que sigue en pleno éxito. Por ahora solo nos queda esperar, la producción no ha hablado y Necip Memi mantiene el silencio,
Pero ahora cuéntame tú, ¿crees que esto es una despedida anunciada o solo un drama de redes que se está malinterpretando? Amores, agárrense porque esta historia fue tan rápida que ni el público logró procesarla. Cuando creíamos que ya habíamos visto todo en el mundo del espectáculo turco, Berk Aktan y su novia de apenas un mes, Goce Yildiz, nos dejaron con la boca abierta con un movimiento que nadie vio venir, pero que muchos sospechaban. Sí, así como lo escuchas, un mes juntos y ya se dejaron de seguir en Instagram. Y cuando eso pasa, ya tú sabes lo que eso significa. Vamos por parte porque este cuento no empezó ayer. Berk Aktan lleva casi 6 años siendo parte del elenco de la exitosa serie Gönül Dagi, y aunque su carrera ha sido estable y exitosa, en los últimos años su vida amorosa ha dado más de qué hablar que de sus proyectos. Hace un tiempo, Berk protagonizó una relación bastante turbulenta con Selin Yaseoglu, quien actualmente está viviendo un romance intenso con Kerem Bürsin. Esa relación fue todo menos tranquila y desde ahí el nombre de Berk Aktan empezó a sonar constantemente ligando a sus compañeras de set. Y claro, ya se le fue creando fama. Berk Aktan terminó convirtiéndose en el ejemplo viviente de ese cliché tan conocido en el mundo de las series. El amor de set pasa de ficción a realidad. Un cliché que casi siempre termina mal, muchas veces resulta ser falso y cuando es real dura poco. Y adivinen qué, Gönül Dagi volvió a ser el escenario del drama. Cuando se anunció que Goce Yildiz se sumaba al elenco de Gönül Dagi, automáticamente todas las miradas fueron hacia ella. Y no es paranoia del público, porque en cuestión de semanas empezaron los rumores. Que si se veían fuera del set, que si había demasiada cercanía, que si algo estaba pasando, hasta que Gazetteer Magazine soltó la bomba. Berk Aktan y Goce Yildiz estaban oficialmente juntos. El romance quedó al descubierto y todo parecía ir viento en popa. Pero aquí viene el plot twist. Cuando el público apenas estaba asimilando la noticia del romance, solo un mes después salió a la luz que la pareja había decidido ponerle fin a la relación. No hubo comunicado, no hubo drama público, no hubo explicación. Lo único que habló fue Instagram. Se dejaron de seguir mutuamente y eso fue suficiente para encender todas las alarmas. Y como siempre, como es de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar, la mayoría coincidían en algo muy claro. No nos sorprendió, pero fue demasiado rápido. Y es que, seamos honestos, un mes ni siquiera es tiempo suficiente para conocer bien a alguien, menos aún cuando todo empieza en un set de grabación lleno de presión, cámaras y rumores. Hasta ahora no se sabe qué ocurrió, no se sabe quién tomó la decisión, no se sabe si fue mutuo. Pero lo que sí está claro es que este romance fue tan fugaz como intenso y se suma a la lista de rumores de set que no sobrevivieron a la vida real. Ahora cuéntame tú, ¿crees que fue una relación real que no funcionó o simplemente otro amor de set destinado a terminar rápido? Berk Aktan se enamora demasiado fácil o simplemente no ha encontrado a la persona correcta. Nada, mi gente linda, los quiero. Hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba. Síganme en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo, bye bye, me despido. Síganme en mi canal de vlogs.